Hablamos hoy de la crisis que se desató en el gobierno tras el duro revés electoral en las PASO, y ya nos acompaña el periodista Edgardo Moreno, analista de política y economía y un amigo de nuestro programa, Roberto. Así es. Edgardo, junto a Roberto te estamos saludando. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Moreno. Hola Ariel, Roberto, ¿cómo están? Gracias por la invitación a ustedes. No, como siempre, a vos por sumarte. Bueno, ya se habló mucho durante la semana de todo lo que fue aconteciendo, con la carta inclusive ayer de este jueves de Cristina, marcándole un poco la cancha al gobierno. Todo esto que fue ocurriendo, al presidente más que nada, todo esto que fue ocurriendo, ¿cómo repercute en el seno de la coalición gobernante que hoy, bueno, está crujiendo, ¿no? Sí, son acontecimientos todavía en evolución, ¿no? Sí. Porque hay ahí toda una revisión en marcha del gabinete, Sí. Que va a ser la forma superficial en la cual se va a alcanzar a ver hasta qué punto se logra rearticular la relación entre el presidente y la vicepresidenta, que quedó muy, muy deteriorada, fruto de esa disputa pública tan descarnada que se expuso tras la derrota en las primarias. Tu pregunta es ¿cómo quedará la coalición? Bueno, ahí tenemos primero una aclaración y luego una duda. La primera aclaración es que en realidad es casi una exageración bastante concesiva llamar coalición al formato en el cual se está desarrollando la relación de los actores políticos actualmente en el gobierno. Por lo general, cuando se alude a la coalición, se habla de una relación generalmente articulada y más o menos armoniosa entre estructuras políticas diferentes con funcionamientos orgánicos diferentes, pero que tienden a confluir, a coaligarse con objetivos comunes. Eso no es lo que existe en el Frente de Todos. Tampoco existe en la oposición, pero en este caso los chispazos internos se están dando en el seno mismo del gobierno. No existe, digamos, un partido de la vicepresidenta y otro que sea el propio del presidente Fernández y otros, un tercero, por ejemplo, del Frente Renovador de Masa, que tengan un funcionamiento interno, que tengan una dinámica de elaboración de políticas públicas, de discusión, de aprobación democrática de esas políticas públicas, y luego entren en un escenario de diálogo o de consenso con otras fuerzas afines. En realidad es más bien la relación interpersonal que hay entre actores de la política. Los dos principales son Cristina y Alberto Fernández, y luego en un tercer lugar bastante más relegado Sergio Massa y otros actores del espacio político oficialista, los gobernadores, algunos sindicatos, las organizaciones sociales de piqueteros, etc. Si la pregunta es hacia dónde puede evolucionar esto, bueno, la verdad es que es una gran incertidumbre, porque este artefacto político que se diseñó allá en mayo del 2019, lo diseñó Cristina para poder acceder al poder sin que quede en claro, y parece que no quedó en claro no solamente para la sociedad, sino también para los propios actores partícipes, cuál era el modo de articulación de este artefacto político donde la vicepresidenta tiene más poder que el presidente, donde está invertida la polaridad del ejercicio del poder. Un presidente vicario, delegado, encargado, pero sin poder político propio, una figura prácticamente muy frágil desde el inicio, y la vicepresidencia sí con votos, pero no lo suficientes como los que hubiesen sido necesarios o que le hubiesen alcanzado para llegar por sí misma al poder. Entonces hoy lo que estamos viendo es que eso detona por el aire, ese artefacto se descompone, porque no estaba claro cómo se tenían que llevar entre ellos, cuáles eran los pactos, cuáles fueron los pactos por los cuales eso se conformó, si es que existieron, o si fue solamente un gesto público de designación del candidato a presidente de Cristina Fernández y luego bueno, el desarrollo por la propia inercia de los hechos políticos, de los actos políticos. Ante este desarmado del artefacto de gobierno hay una gran duda hacia dónde va. Las cosas que se están diciendo en público, la carta que difundió Cristina Kirchner, ahora sabemos cuál era la carta astral del gobierno de Alberto Fernández, dejan en sinceramiento, transparentan una consideración muy dura y de un destrato muy expuesto de la vicepresidenta hacia el presidente Fernández, que no tiene otras alternativas que o someterse a esos
dictados, a esas indicaciones explícitas y poco consideradas respecto del rol institucional del presidente de la Nación, o intentar armar un gabinete autónomo con escasa relevancia política, sin mucho poder de convocatoria y con muchísimas dudas respecto de su proyección hacia la sociedad, hacia los otros poderes del Estado, hacia el Parlamento en particular. Como eso es todo un mar de incertidumbres, tampoco se sabe cómo se va a relacionar la nueva relación interna de fuerzas entre el presidente y la vice con respecto a la sociedad, que es la gran incógnita. Porque en las elecciones primarias del domingo pasado, no es que ha habido un cambio de grado en la problemática del gobierno. Hasta el momento estaba el enojo, el disgusto, la disconformidad de Cristina respecto del gobierno de Alberto, los funcionarios que no funcionan, empezando por el propio Alberto Fernández. Pero luego del domingo, cuando la gente se expresó en el voto y mayoritariamente hizo un rechazo a las opciones, a la oferta electoral del oficialismo, el problema ya es conjunto, es de Alberto y de Cristina Fernández, de ambos, con el enojo de la sociedad. Es la sociedad la que está molesta, irritada, la que se le planta de manera conjunta a Alberto y Cristina Fernández. Y ahí es donde se genera un gran inconveniente, que es el que desencadena esta crisis política del oficialismo. Y es que ninguno de los dos, ni Alberto ni Cristina Fernández, puede procesar ni está procesando debidamente su cuota parte de la derrota. Es decir, hay una suerte de actitud retórica de Alberto Fernández donde asume los errores y las culpas por la derrota, pero en el acto relanza la campaña de manera unilateral y respaldando a su equipo de gobierno. Y hay, es decir, no termina de asumir claramente cuál es su cuota parte dentro de la derrota. Y por el lado de Cristina también. Cristina, a esto que lo presentó como un diseño político, un gambito de dama cuasi genial para la gobernabilidad argentina, ahora no se hace cargo. Ahora todas las responsabilidades de Alberto Fernández, y ella se borra, se aparta, vaciándole el gobierno a Alberto Fernández, no solo con la renuncia de sus funcionarios más afines, sino también con sus propias críticas públicas absolutamente desconsideradas para el rol presidencial. Ahora, Edgardo, en este contexto que vos estás mencionando, y con 2 años por delante para el presidente, ¿cómo se garantiza o cómo se puede sostener la gobernabilidad para que pueda transcurrir su mandato a partir de este contexto electoral adverso y en un frente interno también complicado, quebrado? Sí. Prácticamente quebrado. Claro, esa es la gran pregunta, sin lugar a duda, es la que sale de afuera del cascarón del oficialismo, claro. Lo enfrenta con la realidad, lo enfrenta con la sociedad, con el volumen de la crisis que está ingobernada y que no se sabe hacia dónde se va, si es que se va a encaminar o si se va a profundizar todavía más, porque la política no hace nada por contener sus consecuencias. Cristina en su carta dice que de ella no esperen que sea el Cobo de este gobierno. Bueno, en realidad sí, está siendo peor que Cobo, porque Cobo en el fondo hizo un voto no positivo, claro, en el Senado, pero nunca le dio la orden a ningún ministro, porque no los tenía, de que le vacíen el gabinete a Alberto Fernández. Nunca tuvo el nivel de presión efectiva, ni tampoco tenía el poder adentro del gobierno que tiene Cristina dentro del gobierno. Es decir, la condición de jefatura política. Lo que está haciendo es sustancialmente peor que lo que hizo Cobo. Tampoco es comparable con lo de Chacho Álvarez y la Alianza, porque Álvarez era el vicepresidente de la Rúa, él se fue y le pidió a los ministros del Frepaso que se queden. Cristina hace al revés, ella se queda condicionando al presidente y le pide a todos los ministros y funcionarios afines que se vayan del gobierno. Realmente da la sensación de que ni Alberto ni Cristina Fernández tienen mucha idea de para dónde ir después de la debacle electoral de las PASO. ¿Y qué le parece, Moreno? No sé, yo hablo como un ser humano común, pero a mí me mandan 2 cartas, una como la de ella y otra la de Fernanda Vallejos. ¿Y qué ánimo podría tener el presidente de sentarse a recomponer relaciones después del maltrato que sufrió? ¿Es peligroso eso? Claramente peligroso. Es realmente una ruptura. Este nivel de destrato que ya se venía insinuando en Cristina, en gestos de molestia,
de destrato que hubo también en el medio de la campaña electoral, cosas que le dijo en discursos de campaña, en el medio de la campaña esto ya se veía, pero ahora queda desnudo, explícito, en ese destrato ya incluso con una fundamentación de índole política. Da la impresión de que ninguno de los dos sabe muy bien cómo encarar el problema no electoral, sino de gobernabilidad y de manejo de la crisis. En todos casos, lo único que puede insinuar la postura de Cristina es que no está de acuerdo con la política económica que lleva adelante, esto como piedra de toque, como el principal punto de objeción. No está de acuerdo con la orientación de la política económica de Alberto Fernández, pero también tiene en eso, digamos, una actitud ambivalente Cristina, porque por un lado lo critica y por el otro lado llama a Martín Guzmán diciendo que ella no presiona por su renuncia. Veamos en qué momento se desencadena la crisis de las renuncias de los ministros del gabinete, que además son amague de renuncia, pues son renuncias impostadas, ¿no? Esto sí, que me voy porque la renuncia de todo bien de hombre de bien es indeclinable, no, la pongo como un elemento de presión. Ninguna por escrito. Exacto. La de Guado de Pedro, que es la más significativa de todas, porque se dio en el mismo momento, por eso Alberto Fernández lo considero como una traición en términos personales, se dio en el mismo momento en el cual Alberto Fernández hace una apuesta muy fuerte, lo apoya a Martín Guzmán, lo respalda en un acto en el cual Guzmán explica que está mandando el nuevo presupuesto al Congreso de la Nación, un presupuesto que ahí va a tener que defender Máximo Kirchner como presidente del bloque y Sergio Massa, intentar conseguir los consensos como presidente de la Cámara de Diputados, y en ese presupuesto insinúa que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se va a intentar. Eso obviamente obliga a un diseño de las variables, del equilibrio de las variables de la economía, que no sería lo mismo si se decidiese una ruptura absoluta con el Fondo Monetario. Claro. En el mismo momento en el cual Alberto Fernández respalda a Martín Guzmán para que tome esa iniciativa, en ese mismo momento Guado de Pedro, que es el hombre más fuerte que tiene en el gabinete político, Cristina dentro del gobierno de Alberto Fernández, es el que presenta la renuncia y después, bueno, ya caen como en cascada las dimisiones del resto de otros funcionarios, menos los del área judicial, aquellos que están puestos ahí para garantizar la parte del pacto de Alberto y Cristina Fernández que es inconmovible, el pacto de impunidad de Cristina en lo que respecta a su agenda judicial. A lo que hacía referencia a Roberto casualmente en su columna. Ya estamos sin tiempo, lamentablemente. Edgardo, gracias. Seguiremos, por supuesto, las próximas horas. Van a ser cruciales para ver cómo intenta el gobierno salir de esta crisis. Una vez más, gracias por acompañarnos, Edgardo. Muchas gracias, Edgardo.